La luz fluorescente parpadea sobre el escritorio. Xiub suelta el bolígrafo. El objeto golpea la mesa de madera con un sonido seco que resuena en toda la oficina vacía. Se frota los párpados. El cansancio pesa en sus hombros. Se levanta de la silla y el chirrido de las ruedas contra el suelo rompe el silencio absoluto. Camina por el pasillo. El eco de sus pasos marca un ritmo lento, constante, casi hipnótico. A cada lado, las puertas de las oficinas están cerradas, selladas como si nadie hubiera entrado allí en años. Al llegar al extremo del pasillo, Xiub se detiene. Sus dedos rozan una superficie metálica, fría y rugosa al tacto. Es una puerta oculta, cubierta por una capa de óxido que mancha sus yemas. Intenta girar el pomo. El metal se resiste, aplica presión, tensa los músculos de su antebrazo. Pero el mecanismo no cede. La cerradura está bloqueada. Xiub suelta el pomo y retrocede un paso, observando la placa de metal. La inquietud lo obliga a mirar hacia el suelo, donde el polvo marca la ausencia de movimiento. Sabe que detrás de ese metal existe algo que no debería estar allí, algo que rompe la monotonía de su jornada. Se queda inmóvil frente a la puerta, escuchando, intentando detectar cualquier sonido que provenga del otro lado, pero solo percibe el zumbido eléctrico de los tubos de luz que cuelgan del techo. Xiub se aleja de la puerta bloqueada y busca una ruta alternativa. Sus pies se encuentran en el primer escalón de una escalera estrecha que desciende hacia el sótano. El aire cambia instantáneamente. Se vuelve pesado, denso, cargado con un olor a humedad que se adhiere a la garganta. La luz del pasillo apenas alcanza a iluminar el primer tramo. Xiub baja despacio, apoyando una mano sobre la pared rugosa para mantener el equilibrio en la oscuridad. Al llegar al suelo, sus zapatos crujen sobre algo quebradizo. En la esquina más alejada, un cofre de madera yace hecho pedazos, rodeado por un lecho de cristales afilados que reflejan un brillo mortecino. Xiub se detiene, observa el terreno y comienza a moverse con extrema cautela. Desvía su peso, esquivando los fragmentos de vidrio que podrían cortar sus pies. Se inclina hacia los restos del cofre, estirando el brazo con lentitud. Sus dedos se entierran en la madera podrida y los escombros. De repente, el tacto cambia. Sus yemas encuentran una superficie lisa, metálica y gélida. Xiub cierra la mano, tira con fuerza y retira el brazo. Entre sus dedos, una llave dorada capta la escasa luz del sótano. El metal brilla con una intensidad inusual, casi vibrante. Xiub observa el objeto mientras el silencio del lugar se vuelve absoluto. Siente un pulso acelerado en sus sienes. La llave está en su poder, pero el peso del metal en su palma le advierte que nada volverá a ser igual tras este hallazgo. Xiub se gira con la llave dorada apretada contra su palma. Sus pies buscan el camino de regreso, pero se detiene en seco. El aire del sótano, antes estancado, comienza a vibrar con una frecuencia eléctrica que le hace temblar los dientes. Una sombra se proyecta sobre la pared, alargándose hasta cubrir el espacio frente a él. Es oval. Su figura, un óvalo de bordes irregulares y dentados, flota a pocos centímetros del suelo, emitiendo un zumbido metálico. La criatura se desplaza con espasmos erráticos, bloqueando la salida de la escalera. Oval se detiene. Su superficie vibra con una furia sorda. Con un movimiento brusco,
Señala la mano cerrada de Siub. Trinskere la ocultó aquí por una razón. Si sea la entidad, su voz suena como cristales chocando. Exige ver la llave. Siub intenta retroceder, pero sus talones chocan contra el cofre destrozado. Ante su silencio, Oval lanza un chasquido seco. El sonido resuena en todo el sótano como un disparo. En un instante, la llave dorada se desvanece de la mano de Siub, dejando sus dedos vacíos y entumecidos. Oval se inclina hacia adelante. Su forma irregular se contrae en una burla visible. Ahora la llave descansa en los archivos, donde tú nunca llegarás, declara la criatura. Siub intenta avanzar, pero Oval bloquea su paso con un movimiento lateral violento. La entidad le da la espalda, ignorando su presencia, dejando a Siub solo en la penumbra, con las manos vacías y la frustración recorriéndole el cuerpo, mientras la oscuridad del sótano parece cerrarse a su alrededor. Siub sube los escalones de 2 en 2, con los pulmones ardiendo. Al llegar al pasillo, sus pasos resuenan contra el metal del suelo. Trinskere aparece al final del corredor, bloqueando el camino. Su presencia es estática, observando cada movimiento de Siub. ¿Has dormido algo o sigues trabajando hasta el agotamiento?, pregunta Trinskere. Siub se detiene en seco. Siente una gota de sudor frío resbalar por su nuca. Baja la mirada, fijándola en las grietas de la baldosa, y aprieta los labios hasta que pierden el color. Estoy cansado, dormí lo suficiente, miente. Su voz suena seca, pero firme. Trinskere asiente lentamente, una señal que Siub interpreta como una despedida. La figura de Trinskere se disuelve en el aire, perdiéndose en la penumbra del pasillo. Siub exhala un aire que no sabía que estaba reteniendo. Sus manos, temblorosas, se hunden en los bolsillos. Sus dedos rozan algo inesperado, un contorno metálico, frío y familiar. Siub saca la mano lentamente. La llave dorada está allí, brillando con una intensidad que corta la oscuridad. El asombro le nubla el juicio por un instante. Sin dudar, Siub gira sobre sus talones y corre hacia la puerta secreta que antes estaba bloqueada. La llave golpea contra su muslo a cada zancada. Llega frente a la cerradura oxidada, donde el metal de la puerta parece vibrar bajo su tacto. Con la llave en su mano, la inserta en la ranura. El mecanismo cede con un chasquido metálico y seco que marca el fin de su espera. El metal de la cerradura chirría bajo la presión de la llave dorada. Siub aplica fuerza, sus nudillos se blanquean mientras gira la muñeca con una lentitud deliberada. Un chasquido interno, profundo y seco, resuena a través de la puerta, haciendo que las paredes tiemblen ligeramente. La cerradura cede por completo. Siub retira la mano, retrocediendo un paso instintivo cuando la puerta comienza a deslizarse hacia adentro sin que nadie la toque. Un haz de luz, denso y blanco, brota desde la rendija que se abre, cortando la penumbra del pasillo como una cuchilla afilada. Siub protege sus ojos con el antebrazo, pero el resplandor se filtra entre sus dedos, iluminando cada mota de polvo en el aire. El zumbido de las luces fluorescentes del techo se apaga abruptamente, dejando paso a un silencio absoluto que solo es interrumpido por el siseo de la energía que emana del umbral. La luz se expande, volviéndose cegadora, devorando los bordes de la puerta y convirtiendo el pasillo en un espacio sin profundidad.
Siub siente cómo el aire se vuelve más pesado, cargado de estática que eriza el vello de sus brazos. El suelo vibra bajo sus pies, como si el edificio entero estuviera contenido en una presión insoportable. Él se inclina hacia adelante, el peso de su cuerpo desplazándose hacia la luz. Observa el umbral, donde la realidad parece desdibujarse en una neblina incandescente. Su respiración se acelera. Con un último impulso, Siub aprieta los puños y da un paso al frente, cruzando la línea divisoria hacia lo desconocido mientras la luz lo engulle por completo. El mundo se desintegra en una espiral de blancura absoluta. Siub siente que su cuerpo se estira, arrastrado por una corriente de aire que silba en sus oídos. No hay suelo bajo sus pies, solo una caída infinita a través de un vacío que carece de dimensiones. De repente, el impacto. Siub aterriza de rodillas sobre una superficie sólida que vibra bajo su peso. Al abrir los ojos, el resplandor blanco se desvanece para revelar una plataforma suspendida en la nada. Bajo sus pies, el suelo es una alfombra de monedas y lingotes. El brillo del metal es tan intenso que le obliga a entrecerrar los ojos. Siub extiende las manos, hundiendo los dedos en el oro. El choque térmico del metal frío contra su piel le provoca un escalofrío. Encuentra una mochila abandonada cerca del borde de la estructura. La toma por las correas y la abre con un movimiento brusco. Empieza a recoger el oro, lanzando puñados enteros al interior del saco. Sus movimientos son erráticos, espasmódicos. Cada moneda que choca contra el fondo de la mochila produce un tintineo que resuena en la plataforma. Siub no se detiene a observar el entorno. Su mirada está clavada en el metal. Sus pulmones inhalan el aire cargado de polvo metálico. La codicia le nubla el juicio, obligándolo a excavar con las uñas, ignorando los bordes afilados de los lingotes que le rasguñan las palmas. La mochila se hincha, pesando cada vez más, pero él sigue acumulando, convencido de que nunca tendrá suficiente. El suelo bajo la plataforma comienza a emitir un crujido sordo, una advertencia que Siub ignora por completo mientras sus manos se aferran al tesoro con una fuerza desesperada. Un chasquido seco precede al desastre. El suelo bajo las rodillas de Siub se fractura, abriéndose como una mandíbula metálica. El oro se desliza hacia el abismo, llevándose consigo la mochila y las esperanzas de Siub. Él intenta aferrarse al borde, pero sus dedos resbalan sobre el metal liso. La plataforma desaparece. La caída es breve. Un golpe seco contra el linóleo desgastado de la oficina. El impacto le saca el aire de los pulmones, dejándolo tendido, con las extremidades entumecidas. El silencio de la habitación regresa, roto solo por el zumbido constante de los fluorescentes. Una figura se materializa sobre él, flotando a pocos centímetros del suelo. Es oval, con sus bordes irregulares vibrando en una frecuencia que irrita los oídos. Oval se inclina. Su forma distorsionada se contrae en una mueca que imita una sonrisa. Pregunta con una voz cargada de veneno si el oro valía el esfuerzo, dejando que la palabra oro resuene con sarcasmo en las paredes vacías. Siub intenta levantarse, pero sus músculos no responden. El peso de la derrota lo mantiene pegado al suelo. Una presión invisible que le oprime el pecho. La humillación es un sabor amargo en su garganta. Oval se aleja un poco,
girando sobre sí mismo mientras suelta una carcajada estridente que rebota en los rincones oscuros. El ser exclama «Come torta», con un tono burlón, disfrutando cada segundo de la impotencia de Sioub. Sioub aprieta los dientes, hundiendo las uñas en la alfombra, tratando de ignorar la burla, mientras el odio comienza a reemplazar su agotamiento físico. Sioub se pone en pie de un salto, ignorando el eco de la burla de Oval. Ignora el dolor en sus costillas y corre hacia la puerta del pasillo. Sus pulmones arden con cada bocanada de aire, pero sus piernas se mueven con una rapidez inusitada. Al cruzar el umbral, el pasillo ha cambiado. El aire está cargado de estática y fragmentos de oro puro flotan suspendidos en el vacío. Sioub extiende las manos, atrapando las partículas brillantes al vuelo. Los trozos de metal chocan contra sus palmas, emitiendo chispas doradas que iluminan las sombras. Él los guarda en la mochila, que parece expandirse y contraerse con una vida propia, moviéndose a una velocidad sobrenatural. Cada vez que atrapa un fragmento, el pasillo parece alargarse. Sioub acelera. Sus pies apenas rozan el suelo mientras salta sobre obstáculos invisibles. La mochila se vuelve pesada, pero él no disminuye el ritmo. Sus dedos se cierran sobre otro pedazo de oro que zigzaguea en el aire, esquivando sus agarres. Él estira el brazo, se impulsa contra la pared y atrapa el fragmento justo antes de que se pierda en la oscuridad del fondo. La adrenalina inunda su sistema, borrando cualquier rastro de duda o miedo. Cada movimiento es un acto de supervivencia y codicia desenfrenada. Sioub corre, esquiva, atrapa y sigue avanzando, sin detenerse a mirar lo que se materializa detrás de él. El pasillo se convierte en una pista de obstáculos donde el tiempo se dilata, obligándolo a actuar con una precisión mecánica mientras intenta alcanzar la salida final. Al final del pasillo, la oscuridad se condensa en un punto sólido. Una figura emerge, un reflejo distorsionado y violento. Sioub demonio. La criatura se despliega como una mancha de tinta negra, con los brazos extendidos y los dedos convertidos en garras que rasgan el aire. Sioub se detiene en seco, sus zapatillas derrapan sobre el suelo metálico. La criatura se lanza hacia adelante con una velocidad antinatural, acortando la distancia en un suspiro. Sioub no mira atrás, se lanza hacia una puerta que flota, suspendida en medio del vacío, rodeada de un halo de luz errática. Sus músculos se tensan al máximo mientras corre, sintiendo el aliento gélido del demonio, rozándole la nuca. La criatura golpea el aire justo donde Sioub estaba un milisegundo antes. Sus dedos se cierran sobre el vacío con un sonido metálico. Sioub salta, proyectando su cuerpo hacia el umbral brillante. Sus manos se agarran al marco de la puerta flotante, tirando de sí mismo hacia el interior mientras la sombra se abalanza con toda su masa. La punta de sus dedos escapa a las garras del demonio por apenas 1 milímetro. El aire a su alrededor se vuelve denso y frío. Sioub cruza el umbral justo cuando la criatura se estrella contra el espacio vacío, desapareciendo en un destello de estática. El impacto contra la puerta lo lanza hacia adelante, perdiendo el equilibrio mientras el umbral comienza a contraerse, cerrándose tras él con un estruendo seco que resuena en todo el pasillo. Sioub aterriza pesadamente sobre el suelo de la oficina, rodando hasta chocar contra la base de su escritorio. La puerta flotante tras él emite un último destello antes de desvanecerse, dejando solo una pared lisa y gris. El silencio vuelve a la habitación
interrumpido únicamente por las bocanadas de aire que Xiub intenta succionar. Sus pulmones arden. Se apoya en las palmas de las manos, sintiendo la vibración del suelo bajo sus dedos. Cada músculo de su cuerpo tiembla por la descarga de adrenalina que comienza a disiparse. A su alrededor, la oficina parece exactamente igual que antes, pero la quietud resulta ensordecedora. Xiub levanta la vista y observa la mesa de trabajo. El bolígrafo sigue allí, inmóvil. Se arrastra unos centímetros, buscando apoyo en la silla giratoria. Sus manos, aún cubiertas de polvo brillante, se cierran en puños sobre el asiento. Mira hacia la pared donde hace segundos flotaba la salida. Ahora solo queda un espacio vacío. El trauma de la persecución se asienta en su pecho, manifestándose en un sudor frío que recorre su espalda. No hay rastro de Oval ni de la criatura. Xiub cierra los ojos, intentando estabilizar su pulso mientras el zumbido de las luces fluorescentes vuelve a llenar el espacio. El tiempo parece haberse detenido. Se queda inmóvil, con la mirada perdida en el vacío, intentando procesar el peso de la mochila que aún cuelga de su hombro, cargada con un oro que parece pesar más que la propia realidad. El ciclo ha terminado, pero el eco del peligro permanece en el aire.